Bendiciones, gracias por estar con nosotros una vez más en esta plataforma. De verdad que para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un grato placer poder compartir a través de este medio, a través de, de este canal. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos brinda, también a ustedes por el apoyo que le dan a lo que hacemos en este ministerio, en este canal. De verdad que nos sentimos muy contentos y muy agradecidos de Dios, esperando que Dios siga bendiciendo sus vidas de manera especial en este precioso día que el Señor nos regala. Quiero compartir algo con ustedes que yo sé que es necesario conocer y entender porque nosotros pues indagamos mucho en el mundo espiritual y muchas veces hay cosas a las cuales nosotros pues nos surgen ciertas interrogantes. No es un secreto que la gente de manera normal, de manera común, siempre cuestiona la existencia de las tinieblas. Incluso hay quienes nos creen en que existe el mundo de las tinieblas, el mundo de la maldad, el mundo donde operan espíritus, demonios, principados, potestades, gobernadores, que la Biblia lo registra y lo muestra, que no solamente existe un señor llamado el diablo o Satanás, sino que este señor es príncipe de toda una legión de demonios, de todo un conglomerado, un ejército de demonios, que opera de diferentes formas. Y cada uno tiene un rango y una jerarquía, igual como lo tienen los ángeles en el reino de Dios. Satanás también tiene un orden jerárquico dentro de ese reino de las tinieblas, que la Biblia lo muestra, que la Biblia habla de ese principado del pecado y del mal. Pero también la Biblia habla que Satanás es el príncipe de este mundo y que de alguna manera Satanás tiene cierto control sobre cierta parte de la humanidad. Y eso lo muestra la Biblia y nosotros lo podemos ver a diario. Pero ¿de qué yo quiero hablar en el día de hoy? Es referente a Satanás, pero lo que quiero hablar en el día de hoy es cómo Satanás entra en la iglesia. ¿O por qué Satanás visita la iglesia? Si la Biblia dice que las puertas del Hades, de la muerte, del infierno, no prevalecen contra la iglesia, pero sí podemos ver que de alguna manera el enemigo de la salvación entra a algunas congregaciones, entra a algunos lugares, pervierte la palabra, pervierte a muchos hombres y muchas veces terminan siendo incluso una sinagoga de Satanás. Y la Biblia habla de esto, por ejemplo, en Apocalipsis 3 verso 9 habla de la sinagoga de Satanás. Y la sinagoga, cuando vemos lo que significaba en el Antiguo Testamento, Jesús mismo llegó a ir a las sinagogas y leía la palabra en la sinagoga. Allí se estudiaban las escrituras en el pueblo judío. Entonces, lo que nos está diciendo la Biblia, que hay lugares donde se estudia la palabra, donde se enseña la palabra, pero quien opera no es el Espíritu de Dios. Y esto le abre los ojos al creyente, porque muchas veces la gente piensa que en todos los lugares está Dios. Y usted escucha muchas veces a la gente decir, es el mismo Dios al que le servimos, aunque seamos de cualquier religión. Y eso es una falacia, es una mentira, porque el Dios verdadero es uno solo. Ahora, no todos le servimos al mismo Dios. Y usted dirá, bueno, pero ellos profesan a Dios, profesan a Cristo, pero hay que ver en el fondo espiritual qué se está moviendo. Porque también la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz. Corintios capítulo 11 habla de eso. Entonces, cuando Satanás se viste como ángel de luz, que es lo que llamarían algunos un Lucifer, un ser de luz o un ángel de luz, es cuando engaña a la gente. Ahí en Corintios dice, no se maravillen de esto, porque aún sus ministros se visten, se disfrazan como ángel de luz. O sea, Satanás es astuto. Escuche lo que estoy diciendo, porque hay personas por ahí que andan pisando a Satanás, arrancándole la cabeza a Satanás. Y la Biblia dice que el arcángel Miguel, cuando contendía por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir palabra de juicio contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda a Satanás. Pero sin embargo, dice el apóstol, que las personas, desconociendo en su ignorancia, quieren pues reprender cosas sin tener conocimiento de eso.
Entonces, nosotros tenemos que entender quién es Satanás, porque la Biblia, ¿qué dice? La Biblia dice que no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Pero no es solamente que no podemos ignorarla, sino también que tenemos que reconocerlo, desenmascararlo. Y Satanás, cuando entra a la iglesia, no entra como la gente lo pinta. Los artistas pintan a un Satanás con cuernos, a un Satanás de color rojo con un tridente, pero ese no es Satanás. Satanás se disfraza como ángel de luz, dice la Escritura. Y cuando se disfraza como ángel de luz es con el propósito de confundir a los creyentes. ¿Cuántas personas no hay confundido en muchísimos lugares? Y de ahí que da lugar a la apostasía y que hoy vivimos en una gran apostasía. Y aunque es una profecía de los últimos tiempos, tenemos que identificarla porque tenemos que tratar de no dejarnos engañar por doctrinas de demonios. Dice que se amontonarán maestros para enseñar y la gente teniendo comezón de oír, con filosofías y huecas sutilezas, con engaños, con enseñanzas y tradiciones de hombre. ¿Qué dice Primera de Timoteo 4:1? Que esto es doctrina de demonio, que prohibirán casarse, darse en casamiento, que prohibirán comer alimentos que Dios creó, que para que con acción de gracia nosotros lo degustemos, lo comamos. Entonces, cuando vemos este tipo de religiones, cuando vemos estas iglesias que quieren prohibir cosas, que quieren llevar a la gente a hacer cosas que la Biblia no manda y que son un sistema legalista pero no bíblico, entonces estamos viendo una doctrina de demonio muy posiblemente. Gente que venden una supuesta castidad o santidad que no es bíblica, sino impuesta por los hombres y que muchos se someten para satisfacer al hombre, pero tienen una lucha interna con su carne, como pasa con el celibato que le implantan y llevan a los hombres a no casarse para asumir un sacerdocio. Pero es que dice Primera de Timoteo 4:1, prohibirán casarse. Entonces, estamos viendo detalles que muestran una doctrina de demonio. Prohibirán comer alimentos que Dios creó. ¿Cuáles son las religiones que prohíben comer alimentos? Si la Biblia dice que lo que entra no hace daño, sino lo que sale, el Señor Jesús hablando, que hay que cuidar la salud, pero esto no significa que tengamos que vivir un legalismo de que si como tal cosa estoy en pecado, porque la Biblia no dice eso. Claro, excepto el animal con su sangre, la Biblia es muy clara con eso. Dice que carne de ahogado no podemos comer y abstenernos de fornicación. Eso fue lo que se le implantó al pueblo gentil cuando se fue al primer concilio de Jerusalén, allá en el libro de los Hechos. Entonces, cuando nosotros hablamos de prohibición, tenemos que ver que para no caer en una doctrina de demonio, tenemos que apegarnos a la Biblia. El cristiano no puede consumir sangre de animal porque es pecado, ni morcilla, ni animal con su sangre. No puede consumir ningún tipo de sangre porque es pecado. No puede vivir en fornicación, es pecado. En adulterio, es pecado. Ahora, la doctrina de demonio permite una serie de cosas que Dios prohíbe. Induce a la gente a llevar a cabo cosas que Dios no manda a prohibir. Entonces, estamos viendo que la sinagoga de Satanás hoy está vigente, que hay lugares donde abiertamente también se adora a seres de las tinieblas, gente que le hace culto a Satanás. Pero también vemos lugares donde hay apostasía, donde hay maestros falsos enseñando falsas doctrinas, donde hay falsos Cristos, falsos Mesías. Eso es doctrina de demonio y seres de maldad disfrazados de ángeles de luz, de seres de luz. Entonces, ¿cómo nosotros los creyentes, los cristianos, podemos abrir los ojos espirituales? Conociendo el mundo espiritual, adentrándonos al conocimiento de las escrituras, para no dejarnos engañar, porque conociendo la verdad podemos diferenciar entre la mentira y la verdad, saber quién está enseñando de parte de Dios y quién no, porque la palabra tiene que confirmar lo que yo enseño. Y si la Biblia no está de acuerdo con lo que yo estoy enseñando, entonces lo que estoy enseñando es mío, no es de Dios. Cuando Satanás se le apareció a Jesús en el capítulo 4 de Mateo, fue con la palabra que tuvieron una discusión, pero Jesús siempre le dijo, escrito está, hay que ir a las escrituras para confrontar a Satanás, para sacar de la mentira a la gente, hay que llevarlo a conocer la palabra, porque conociendo la palabra es que alcanzaremos la salvación.
Entonces, en estos tiempos donde Satanás se está introduciendo en la iglesia de muchas formas, y cualquiera podría maravillarse con esto, pero dice el escritor en Corintios que aún Satanás se viste como ángel de luz. Satanás pudo entrar en algunos apóstoles. Satanás siempre ha tratado de que usted le deje una brecha para él entrar y hacer morada en su vida. Porque lo que hace el Espíritu Santo, el Señor Dios, es hacer morada dentro de nosotros. Y Satanás busca hacer lo mismo. Los espíritus inmundos son espíritus que no tienen cuerpo para operar. Son espíritus que viven en los abismos. Por eso cuando Jesús se presentó donde estaba el endemoniado Gadareno, los demonios le decían, no nos envía a los abismos. ¿Por qué? Porque es un lugar de morada, un lugar donde no tienen, vamos a decir, un cuerpo que habitar, porque es una dimensión de vacío, de espacio simplemente, donde vagan y los demonios buscan cuerpos donde habitar para dominarlos. Y pasa con hombres, con mujeres que se dejan engañar y que se apartan de la verdad. Entonces Satanás a través de los demonios opera en algunos lugares. Cualquiera podría decir, pero ¿cómo Satanás visita la iglesia? El apóstol Pablo dice que donde hay celos, contiendas, pleito, eso no es de Dios, eso es de carnales. Y el carnal no opera en el espíritu, sino en las obras de la carne. Y en las obras de la carne opera Satanás porque se levantan pasiones y deseos desenfrenados, se levanta orgullo y soberbia y vanidad. Y eso es lo que vemos en muchísimos lugares. Personas orgullosas, vanidosas, personas apegadas a las pasiones, a las modas, a las cosas materiales y no apegadas a las cosas espirituales. Viviendo una vida muy distante de ser espirituales. Entonces, si no somos espirituales, tenemos que revisarnos, porque puede ser que de alguna manera tengamos una influencia de las tinieblas. Y usted dirá, ¿y cómo yo puedo diferenciar una iglesia donde está el Espíritu de Dios y donde está el Espíritu del diablo o algún agente de Satanás? Es muy fácil. Sus doctrinas son diferentes, su forma de consagrarse y de ejercer y de celebrar el culto son diferentes. Todo el que le sirve a Dios tiene un lineamiento por la palabra en obediencia a Dios. No vivimos conforme a las cosas materiales ni haciéndole apología a las cosas que no son de Dios, sino defendiendo el evangelio y predicando el evangelio de Cristo. Una iglesia verdadera es una iglesia que se aparta del pecado, es una iglesia que ayuda al necesitado. Un cristiano verdadero es un cristiano que renuncia al pecado, renuncia a su vida material para servirle al Señor de manera espiritual. Es una persona mansa y humilde de corazón. Es una persona que aprende a amar al prójimo y a tener compasión y misericordia por los demás. Es una persona que ama a Dios sobre todas las cosas y que vive una vida de humildad y de consagración, que su fe es manifiesta en el poder de Dios. Ahora, hacen señales también estos que se cuelan en la iglesia, que son seres de maldad o personas que tienen alguna influencia demoníaca, sí, hacen señales y prodigios, a veces son muy elocuentes en la palabra o pueden tener inteligencia porque los demonios son seres de inteligencia también y pueden ayudar a la persona a tener destrezas y habilidades. Y los demonios, así como los gobernadores que se adentran en los presidentes, líderes y dictadores, así también dentro de las congregaciones vemos el narcisismo y el despotismo de algunos líderes que muchas veces se dejan usar de Satanás. Es lamentable que mucha gente se deje usar de Satanás para crear divisiones, pleitos y contiendas, pero eso lo vemos en muchísimos lugares todavía en este tiempo. Así que vamos a abrir los ojos. Satanás visita la iglesia. Satanás puede entrar a la iglesia. Pero si Satanás puede entrar en la persona y las personas son las que van a la iglesia. Y si la Biblia dice que hay doctrinas de demonios, Satanás puede enseñar. Eso es lo que la Biblia dice. Que hay doctrinas que no son de Dios. Que hay enseñanzas que están llevando a la gente a creer que están bien cuando no es así. Porque Satanás es muy astuto. Satanás le hace creer a la gente que están bien y lo convence de que están bien para que estén en el mal camino llevando a otros al mal camino, al degolladero. Vamos a salir de la sinagoga de Satanás. Si usted está en un lugar donde no se predica a Cristo, donde no se cumplen con las ordenanzas bíblicas de predicar el evangelio, de bautizar a las personas, de celebrar la cena de conmemoración, de vivir en consagración, con pudor, con modestia, apartado del mal, en ayudar al necesitado, en visitar al enfermo, revise que puede ser que usted esté en un lugar que no sea una doctrina del reino, sino de Satanás. Que quizás allí haga uno disfrazado de ángel de luz, siendo de las tinieblas. Y muy posiblemente puede ser un lugar que se constituya
en una sinagoga de Satanás. Satanás va a hacer lo posible por engañar al hombre, aún disfrazándose de algo bueno. Y le va a vender al hombre las cosas como buenas y al final no es así. Yo le decía cuando Satanás tentó a Jesús, es verdad que dice la Biblia en el libro de los Salmos que los ángeles vienen a servirnos y que no nos dejan caer, pero no podemos tentar a Dios. Así que el que lo lleva a usted a tentar a Dios diciéndole que usted tiene una super fe, revise eso, porque la fe no es un acto de decreto, sino de confianza en el Dios que hace el milagro y que decreta sobre nuestras vidas. Bendiciones para todos ustedes, gracias por estar ahí. No se llene de orgullo ni de soberbia, porque eso es de Satanás. Y vamos a hablar más adelante de eso, porque tenemos una serie sobre los 7 pecados capitales y cómo vencerlo, dándole herramienta al cristiano para que pueda vencer el pecado y poder seguir creciendo en el espíritu. Tenemos que abrir los ojos, no podemos dejarnos engañar. Hay muchos predicadores, muchos ministros falsos, muchos falsos ungidos, falsos Cristos, y Jesús decía que vendrán muchos en su nombre y a muchos engañarían. Muchos falsos ungidos, supuestos Cristos, pero lo que son engañadores y manipuladores. Así que abramos los ojos, que aquí estamos enseñando la palabra de Dios para eso, para que podamos abrir los ojos y escapar del engaño de Satanás. Yo espero que usted tenga una iglesia donde se predique el evangelio de Cristo, donde se amen los hermanos y amen a Dios sobre todas las cosas, y que podamos estar unidos en el espíritu para seguir venciendo y avanzando hacia nuestro destino final, que es el reino de los cielos. Agradezco a Dios por esta oportunidad y no quiero dejar de pasar el momento para aprovechar, para seguir invitando a las personas que me han estado llamando y los que quedaron con el deseo, pues de entrar al seminario conociendo la mente de Dios, que finalizamos, pero vamos a dar un nuevo cupo para el 13 de abril. El próximo mes de abril empezamos con Conociendo la mente de Dios, la segunda edición de este seminario, así que ya muchas personas se han inscrito, aproveche su cupo, comuníquese con nosotros a nuestro WhatsApp y ahí le vamos a dar todos los detalles. Son 4 sábados, 2 horas cada sábado de clase y es vía Zoom, además de que se le hará llegar un material de apoyo, se graban el contenido que realizamos y todo eso pues sirve de repaso, así que conociendo la mente de Dios, que vamos a conocer allí, vamos a ampliar en la profundidad de las escrituras, sabiendo el propósito de Dios y su voluntad, pero además entendiendo las cosas de una manera más holística, más amplia, maxificando el conocimiento con una inteligencia y una sabiduría espiritual que solamente le da nuestro Señor a través del Espíritu Santo, decodificando esos misterios bíblicos, pero ampliando en el conocimiento de ciencia, de revelación y de sabiduría, conociendo la mente de Dios. Nuestro próximo seminario, el 13 de abril, así que ya usted sabe que está invitado. Y, no, y espero que pueda tener acceso para que después no me llame, porque esta es la última edición, es la segunda y quizás sea la última, porque hay otros seminarios que van en curso, así que ya lo saben. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, un gran placer compartir con ustedes. Comparte este contenido, denle la campanita para que le lleguen todas las notificaciones, donde dice todas las campanitas, para que siempre le lleguen las notificaciones y que también se conecte con nosotros los lunes en nuestro programa El Interactivo con el Pastor Almanzar. Un programa interesantísimo donde interactuamos en vivo los lunes a las 9 de la noche, hora República Dominicana. Nos estamos gozando bastante, nos conectamos más de 15, 20 países cada lunes y eso es una gran bendición. Así que ya lo sabes, bendiciones para todos y un abrazo desde aquí de la República Dominicana para el mundo. Hasta la próxima.